Buenas tardes a toda nuestra audiencia de AM Libertad 1090. Los saluda Leonardo Bazán y les doy la bienvenida a este programa 6 de la segunda temporada de Perspectiva, arrancando en AM Libertad 1090, como siempre, una radio, todas las voces. Le doy las gracias a Lautaro Faure, nuestro operador, por darnos aire como todos los miércoles. Semana cargada, programa cargado en Perspectiva. Vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener política y vamos a hablar de la noticia de la semana, lo que fue la Marcha Universitaria Federal que se realizó el día de ayer en todo el país y que dejó muchos temas a las claras y una polémica muy grande. Vamos a tener una editorial respecto a eso y vamos a dilucidar todo lo que dejó este conflicto universitario entre Milei y el país, que parece que se estira cada vez más. Vamos a hablar del deporte también. Tuvimos octavos del torneo argentino. Boca se quedó afuera. River ganó de milagro. Central ganó en Rosario. Así que tenemos de todo lo que dejó la fecha de fútbol argentino. Ya arrancaron los cuartos. Vamos a tener el pro de los pronósticos y los resultados de lo que ya se jugó. Y también vamos a hablar de tenis. Como siempre tenemos toda la semana el resumen tenístico. Y vamos a hablar de la joven promesa, que ya es una realidad más que una promesa, orgullo nacional de Faustino Oro, que se consagró como gran maestro de ajedrez y que ya lo apodan el Messi del ajedrez. Así que tenemos un poco de todo. En la segunda media hora vamos a seguir con el deporte. Hoy nos visita Nehuen López. Hoy nos visita un exponente del taekwondo, quinto dan de ITF y triple medallista de oro, que nos va a comentar hitos de su carrera, cómo es la parte mental en el taekwondo y todo lo que tiene que ver con su carrera en esta disciplina tan interesante y cómo es representar a la Argentina, nada más ni nada menos. Repasamos rápidamente redes sociales: Facebook Perspectiva Podcast, Instagram Perspectiva Podcast-, YouTube Leonardo Bazán. Aprovecho a saludar como todas las semanas a nuestra audiencia que nos sigue en mi canal y el contacto con nosotros 558-1090 o al WhatsApp 341-686-1090. Los escuchamos y leemos en vivo hasta las 19 horas. Bueno, vamos a lo que nos compete y vamos al tema más importante y más polémico de la semana. Vamos con un clásico de Perspectiva, que son las editoriales políticas a cargo de quien les habla, Leonardo Bazán. La editorial de esta semana se titula Cuando la política devora la educación. ¿Y qué tiene que ver con lo que hablábamos, no? Con la marcha universitaria que se realizó ayer en todo el país y con todo lo que dejó este encuentro en las calles de la República Argentina con un reclamo muy importante. Así que vamos a hablar de cuando la política devora la educación y a dejar claro que defender la universidad no es defender militantes, porque en este país el gobierno ajusta y la militancia parasita. Esa va a ser la consigna de la editorial de hoy y vamos a arrancar con esto. A ver, voy a ser claro. Voy a decir algo que probablemente incomode a muchos de quienes me están escuchando y de quienes me están viendo. Yo detesto a todas las agrupaciones estudiantiles que se encuentran en las universidades. A todos, los odio, lisa y llanamente. Detesto el sectarismo político. Detesto los pasillos de las facultades convertidos en unidades básicas. Detesto a los militantes que cobran sueldos del Estado, provenientes de los impuestos de la gente pobre, por tomar mate en una mesita y repartir folletos, mientras millones de estudiantes reales cursan, trabajan y hacen esfuerzos enormes para poder sostenerse. Detesto que muchas veces la universidad pública haya sido utilizada como una plataforma de adoctrinamiento ideológico antes que como un espacio de excelencia académica. Pero justamente por estas cuestiones considero que esta discusión es tan importante. Porque una cosa es cuestionar a las agrupaciones estudiantiles, que, insisto, a mi criterio, deberían dejar de existir dentro de las facultades, y otra muy distinta es abandonar a la universidad pública a su muerte, básicamente. Y no es un furcio, no es a su suerte, es a su muerte. ¿Por qué? Quiero que seamos claros en esto. Las universidades no le pertenecen a la cámpora, no le pertenecen a Bartolacci y al radicalismo, no le pertenecen a la izquierda. Las universidades no le pertenecen a ningún centro de estudiantes con remeritas de colores y fiestitas con cerveza financiada por los impuestos de la gente. Seamos claros, las universidades le pertenecen a los argentinos que pagan impuestos, le pertenecen a las familias que sueñan con que sus hijos puedan progresar.
Las universidades le pertenecen a los miles de estudiantes del interior, como quien les habla, que ven en la educación la única posibilidad real de movilidad social en este mundo. Y acá es donde el gobierno de Javier Milei entra en una contradicción extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque una cosa es auditar, una cosa es discutir privilegios, una cosa es terminar con cajas políticas o con estructuras militantes enquistadas hace muchísimos años en las universidades. Y con esto estoy totalmente de acuerdo con Milei, aunque yo con Milei de 10 cosas no coincido en 11. Pero otra cosa es muy distinto, y lo quiero remarcar, es muy distinto incumplir una ley votada por el Congreso y respaldada por la justicia. Porque hoy ya no estamos hablando solamente de relato político, estamos hablando de la realidad. ¿Y cuál es la realidad argentina en cuanto a las universidades? La realidad es que estamos hablando de salarios docentes destruidos por el ajuste de este gobierno. Estamos hablando de investigadores cobrando miserias. Estamos hablando de hospitales universitarios que advierten que pueden dejar de funcionar. Estamos hablando de estudiantes que abandonan sus carreras porque no pueden pagar el transporte, los apuntes, el alquiler, los servicios y todo lo que incluye ser estudiante del interior y venir a vivir a las ciudades para intentar estudiar. Y yo creo que eso debería preocuparnos a todos, incluso a quienes tenemos profundas diferencias con el funcionamiento político de muchas universidades, como es mi caso. Yo creo que cuando un país ajusta la educación, no está recortando solamente una partida presupuestaria, está hipotecando el futuro. Ahora bien, las agrupaciones estudiantiles también deberían hacer una autocrítica gigante, a mi criterio, porque durante años transformaron espacios académicos en trincheras partidarias, expulsaron o corrieron de lado ideológicamente a quienes pensaban distinto, convirtieron los centros de estudiantes en aparatos políticos y muchas veces, que esto demuestra su gran hipocresía, defendieron la universidad pública según qué gobierno tomara las medidas, sean estas buenas o malas para la universidad, que dicen proteger. Ejemplo, con Massa en 2023 y el recorte en educación de 70.000 millones, por el que muchos no marcharon. A ver, la Universidad Pública Argentina no necesita militantes políticos, a mi criterio. Necesita estudiantes, necesita docentes, necesita investigadores, necesita excelencia, necesita nivel académico y libertad de pensamiento. Y sobre todo, la Universidad Argentina necesita volver a aliarse con la sociedad, porque los mismos militantes políticos y sus intereses partidarios dentro de la universidad fueron los que la fueron distanciando de la gente común. Porque cuando la defensa de la universidad queda monopolizada por sectores militantes, mucha gente termina confundiendo universidad pública con aparato político. Eso es lo que nos trajo hasta acá el día de hoy. Por eso vivimos el presente que vivimos en cuanto a las universidades. Pero bueno, cuidado, cuidado. Porque destruir las agrupaciones no puede transformarse en destruir las universidades. Y combatir el adoctrinamiento no puede transformarse en desfinanciar el conocimiento. No estamos hablando de lo mismo. Prenda el oído y capte la diferencia. Porque las universidades argentinas tienen que sobrevivir a dos enfermedades al mismo tiempo. Al ajuste irresponsable de este pésimo gobierno, porque no me van a dejar mentir, este gobierno es pésimo, por donde se lo mire, es un desastre. Y en esta cualidad, en esta ocasión, en este tema, es uno más donde hacen agua. La universidad sufre el ajuste irresponsable de este gobierno y a la vez sufre la colonización política de los ñoquis militantes de las agrupaciones. Por ende es un doble problema al que se enfrenta la universidad. Y si Argentina pierde sus universidades, pierde mucho más que presupuestos, partidas y edificios. Pierde científicos, pierde médicos, pierde ingenieros, pierde movilidad social, pierde pensamiento crítico y sobre todo pierde el futuro. Yo creo que las universidades no deberían ser trincheras ideológicas, pero tampoco pueden convertirse en ruinas presupuestarias. Yo creo que debemos sacar la política de las universidades y tenemos que destruir el perverso sistema de financiamiento partidario de la mano de los políticos corruptos de siempre, pero a la vez fortalecer las universidades como eje central de la formación de futuros profesionales para lograr una sociedad mejor. Porque cuando una sociedad destruye su espacio de formación, de ciencia, de pensamiento, tarde o temprano se termina destruyendo a sí misma. Por ende, ¿cuál es mi conclusión de esta editorial? Yo creo que la universidad pública es del pueblo argentino,
de quienes sueñan con tener un futuro mejor siendo profesionales. No es de Milei, no es de los militantes ñoquis de las agrupaciones políticas, no es de los políticos corruptos de siempre, es del pueblo argentino, es de nosotros, es nuestra, y por eso hay que cuidarla. Yo creo que tenemos que sacar a quienes se adueñaron de la educación pública y la tomaron como rehén político, y a la vez fortalecer a la universidad ante quienes quieren ajustarla, como este gobierno de mandriles ignorantes. No es ni una cosa ni la otra, el problema está en los dos lugares. Y recuerden, la universidad pública es de la gente, no del loco de la motosierra, ni de los ñoquis parásitos. Así que nosotros, la gente común, recuperémosla, que estamos a tiempo como sociedad. Y recordemos esto, la universidad es del pueblo argentino, no es ni de quienes quieren ajustarla y de financiarla, ni tampoco de quienes la aprovechan para hacer negocios. Palabras más, palabras menos, esta es la realidad de nuestro país y como digo siempre, que Dios y la Virgen se apiaden de nosotros. Bueno, esta fue la editorial política de la semana, un tema bastante complejo y bastante complicado de resumir sin dejar afuera ningún dato importante, así que cerramos por esta semana y nos reencontraremos la que viene con una nueva editorial. Vamos a ir con el artista del día. Hoy tenemos un especial, el primer especial que vamos a hacer este año en perspectiva, y nos vamos a encontrar con la banda sonora de un juegazo que marcó una generación, como lo es GTA Vice City. Tenemos 3 temazos de los 80, así que vamos a arrancar con este popurrí. Vamos con un tema musical, volvemos con Octavio Carballo y nos metemos en la media hora deportiva en perspectiva. Seguimos. Este programa es presentado por LB Management, una agencia dedicada a impulsar nuevos talentos dentro de la industria musical. En LB Management conseguimos shows en vivo para artistas, gestionamos entrevistas en medios y trabajamos para que tu proyecto crezca en redes sociales. Si querés llevar tu carrera al siguiente nivel, este es el momento de dar el paso. Búscanos en Instagram como _LB Management _ LB Management. Nosotros construimos tu camino. Si buscas golosinas, pan, bebidas, cigarrillos o artículos de limpieza, en Kiosco El del Barrio encontrarás todo lo que necesitas para el día a día. Un kiosco completo, pensado para resolver tus compras de todos los días. Para pedidos o consultas, comunicate al 03401 52 53 39 o seguinos en Instagram como @kingson27. Kiosco El del Barrio, siempre cerca tuyo. King Son, un artista de rap romántico y polémico que lleva en sus canciones un mensaje de sinceridad, convicción y valores inspirados en la palabra de Dios. A través de su música, King Son busca transmitir fe, verdad y experiencias reales. Podés encontrar toda su música en su canal de YouTube, Mario Zamudio, y seguirlo en Instagram como @kingson27, donde también podés contactarlo para contrataciones y shows en vivo. King Son, fe, trabajo y una dosis de terquedad. Si siempre salís igual de la barbería, capaz es hora de cambiar. En Daft Barber no es llegar, sentarse y listo. Acá te escuchamos, entendemos tu estilo y trabajamos cada detalle para que salgas realmente como crees. Nos vas a reconocer fácil. Naranja y negro. Diferentes a lo de siempre. Estamos en Victoria, Entre Ríos. Y sí, obvio que vale la pena cruzar. ¿Buscas algo distinto? Entonces ya sabes dónde ir. Daft Barber. Cortate distinto. Bueno, así pasaba I'll Be Good, este temazo de René and Angela, con la pronunciación bien exagerada. ¡Qué buen inglés! Tremendo, tremendo. Y very difficult, diría Carlitos Tevez. Tal cual. A ver, arrancamos. ¿Te gustó el especial Octavio Carballo de GTA Vice City? ¿Qué te parece ese especial el día de hoy? Voy a decir algo que para los que son habituales del programa, no es mentira, sorprendes. Nunca esperé un especial de un videojuego de hace ya... ¿cuánto? 20 años atrás. Capaz que un poco más, ¿no? Recordando clásicos. Recordando clásicos, pero no me disgustó. Juegos que marcaron la infancia de toda una generación. Exactamente, y además con buena música de los 80.
A ver, ahora sí, oficialmente, arrancamos así, bien musicalizados. El segundo bloque de perspectiva, arrancamos el bloque deportivo y le damos la bienvenida a Octavio Carballo, como todas las semanas. ¿Cómo estás, Octa? ¿Bien? ¿Tranquilo? Todo bien, sí, Leo. Un poquito de frío, pero no, ya pasó. Bien, Lo típico del otoño. exactamente. Más a esta hora empieza a entrar un poquito la fiaca, Y el exactamente, cansancio pesa. del día. Para los que no sepan, hablamos un poco off the record, un poco de eso. Para los que no saben, hemos cambiado el horario. Antes, el año pasado, estábamos a las de 4 a 5 y ahora estamos de 6 a 7 y como que nos da un poco de fiaquita, pero el show tiene que continuar. Exactamente. A ver, vamos a arrancar con el bloque deportivo, pero antes quiero leer los mensajes que nos llegan al 341-686-1090 desde Centeno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Tarde fresquita por Centeno. Les mando un abrazo grande y éxitos para hoy. Bendiciones, Mario Zamudio, nuestro amigo. Le mandamos un abrazo grande. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. El fiel mensaje de todos los miércoles. Y estaría bueno que opinen de todo lo que hablamos, porque acá no hay opiniones equivocadas. Acá solamente hay opiniones. Acá venimos a debatir, es la esencia de este programa. Y como dice la radio, una radio, todas las voces. Así que al 558-1090 o al 341-686-1090, si nos quieren adular, adúlenos. Si nos quieren insultar, insúltenos. Pero Por favor, diga lo que quiera. insúltenos, gente, por favor, se lo pido. Diga lo que quiera. Con las cosas que voy a decir de Rosario Central a continuación, van a querer insultarme. Así que vamos a arrancar. Bloque deportivo. Torneo argentino. Se jugaron los octavos. Perdón que te frene. Sí. Noticia de último momento que estamos viendo. Acaba de pasar Platense a los octavos de final de la Copa Argentina. Vivo en exclusiva, lo estamos viendo. Justamente venció a San Martín de San Juan. Buen Así dato. que vamos. Es que la primicia. Buen dato. Los periodistas somos así. Arrancamos con los octavos del torneo local. Así es. Se juegan los octavos, jornada de alegrías y de tragedias para otros. Y vamos a arrancar, como es la sana costumbre de perspectiva, con el equipo del conductor que hoy tiene ganas de cabecear una bala e irse a dormir, básicamente. Hablamos de Boca, que parecía que veníamos de un mes soñado con Úbeda y un rendimiento que no se veía en Boca desde hace varios años. Y bueno, la chocaron, así de fácil. Copa Libertadores, 2 derrotas clave, se complica la Muy clasificación. complicado. Torneo local, primer partido, mata-mata de local, te quedas afuera. Les pincharon el globo. Nos pincharon el globo. Boca chocó la Ubedaneta y se hizo pedazos, básicamente. ¿Viste la frase de que lo que fácil viene, fácil se va? Es lo que describió la actualidad de Boca. Noche espléndida del arquero Galíndez, oriundo de esta ciudad justamente. La verdad que fue un partido sumamente emocionante. El neutral que vio el partido Sí, Boca sí, Huracán la pasó súper bien. Quienes somos hinchas de Boca, creo que quisimos morir varias veces durante el partido. Pero Boca que vuelve a redondear otra noche paupérrima. Un rendimiento sumamente malo. Y Huracán, que se había metido a los playoffs ahí un poquito por la ventana, te termina dejando afuera de local. Te hago una pregunta. Para el hincha de Boca, ¿Úbeda ya tiene un pie afuera? A ver, te voy a hacer claro. Úbeda para mí tenía un pie afuera antes de entrar. Ni siquiera tenía que poner el pie adentro. Arranquemos por ese lado. Lo pueden chequear en los archivos de este programa. Para mí Úbeda nunca tuvo la espalda para ser técnico de Boca. Y solamente estos son vestigios de lo que nunca debió ser. Básicamente, ¿no? ¿Por qué Úbeda sigue en el cargo? Porque Boca todavía tiene chances en la Libertadores. Yo supongo que después, si Boca llegara a quedarse afuera en fase de grupos, que políticamente para Juan Román Riquelme sería una piña al mentón, obviamente que el chivo expiatorio que vuela siempre es el técnico. Por ende, si se diera esa catástrofe y Boca no clasificara a los octavos, Úbeda volaría y bueno, para que la dirigencia se pueda salvar, por así decirlo. Pero bueno, Boca redondea otra noche, estira la mala racha y yo creo que el barco se está hundiendo. Y las ratas empiezan a saltar de a poco. Pero bueno, Boca depende de la clasificación. En los 2 partidos que le queda, se juega el año. No solamente se juega el técnico, se juega el año entero. Si Boca queda fuera de los octavos, se terminó el año. Así de sencillo. Así que mucha presión para los jugadores de Boca. Veremos cómo lo afrontan. Ahora vamos a cambiar de vereda. Y vamos a hablar de algo muy curioso que pasó en el Estadio Monumental entre River y San Lorenzo. Y la hinchada de River que pasó de la furia al éxtasis, una cuestión de minutos. De insultar 90.000 personas a festejar y a abrazarse épicamente. Y River terminó pasando por penales frente a San Lorenzo con una actuación consagratoria de Beltrán.
que ahora vamos a hablar de la prelista de la selección, Beltrán, digamos, la aparición del semestre en el fútbol argentino y el arquero del momento. ¿Qué opinas de este partido, Octa? Yo me quedo con esto último que habías dicho, el gol de Quintero, que es el gol que empata el partido. Él, tanto como el nuevo matador Salas, se lo gritaron a la hinchada. Hay mucha rispidez y mucha bronca entre el plantel de River y la hinchada. Así es. Literalmente en el segundo gol, cuando empata el partido River, Salas patea una pelota directo a la hinchada. Sí, sí, sí. Después salió a disculparse y a decir que no, es que no vi. Sí, no lo viste, dale. Pero mucha bronca y mucha rispidez entre el plantel de River y la hinchada millonaria, ¿no? Muchos insultos, muchas dedicatorias. Igual, dato aparte. Me van a decir, callate Bostero, vos te quedaste afuera. Pero River juega horrible. A River lo salvó el arquero y que San Lorenzo no puede cerrar un partido. Y que agregaron 2 minutos a los 120. No puede cerrar un partido San Lorenzo, se le escapa 2 veces el partido. Pero Yo siento pobre San Lorenzo, el Pero dueño River de la juega. frase de jugaron como nunca y perdieron como siempre. River juega horrible. River es inmirable. Pero bueno, este formato bananero del fútbol argentino premia este tipo de cosas. Un equipo que es regular en la fase previa, como Boca, queda fuera con un equipo que entra porque entró. Estudiantes, que vamos a hablar después, puntero de su zona, entra Racing todo golpeado y lo deja fuera. El ejemplo, yo creo, más claro igual de estos cuartos de final fue Independiente Rivadavia, el, según muchos, mejor equipo del fútbol argentino, y pierde en el primer mata-mata contra Unión, que entró de pedo. Por eso, es un torneo raro y por eso falla este formato, porque no premia la regularidad, premia los chispazos. Lo habíamos dicho igualmente en el programa anterior, que de acá en adelante es un torneo completamente diferente. Tal cual, hablamos de Racing que le ganó a Estudiantes 1-0 como visitante. Un partido gran que... triunfo y que hoy será rival de quien vamos a hablar ahora. Hablamos de equipos de Avellaneda y hablamos de Rosario Central, quien tuvo una polémica antes del partido de octavos con Independiente. Todo empezó por la palabra de Néstor Grindetti, que en Twitter dijo: ojalá que el día del partido hablemos de fútbol y no de inconsistencias arbitrales o cosas raras, ¿no? O fallos polémicos. Cuestión, se armó un tole-tole bárbaro y acá la seguridad... Rosario Central, hablemos mal y pronto. Rosario Central tomó la decisión de que los periodistas partidarios de Independiente no pudieran asistir porque no podían garantizar su seguridad. Y se armó como un tole-tole mediático y se calentó mucho el partido. Central termina ganando. Una actuación polémica de Malcorra, por ejemplo, que se lo cuestionó mucho, muchos dijeron hizo la gran Verón y fue para atrás. Central termina ganando bien, 3-1. El Euro Central, como lo dicen. Termina ganando bien, pero hay muchas desprolijidades. No puede ser que no se acredite a periodistas de un equipo. Y eso es polémico. Eso es literalmente ir un poco en contra de la libertad de expresión. Incluso el técnico Quinteros dijo que dar la conferencia de prensa era una falta de respeto y que se solidarizaba con los compañeros periodistas, que por eso no la iba a dar. Yo creo que se mezcla un poco todo, ¿no? Y creo que no se actuó bien en este sentido. Pero bueno, Central en la cancha ganó bien, fue superior. Independiente tenía muy poco, claramente. Central, uno de los candidatos. Recordemos igual que Independiente arranca ganando el partido. Exactamente. Golpe muy certero, pero justamente Central también siento... Se les corrió entre las manos Independiente. Se le fue. Un poco sí, podríamos decir también el peso justamente de la localía de Central. Recordemos una de las canchas más difíciles del fútbol argentino y consigue una victoria la más... no me sale la palabra, pero sería como la más fuerte, digamos, del cruce octavos. A ver, salió de la maldición de los mata-matas Central. Así es, exactamente. Y ahora, bueno, juega justo esta noche contra el otro equipo de Avellaneda. Juega con Racing ahora. ¿Qué se puede esperar de este partido donde para mí claramente Central es el favorito? Yo creo que este partido no lo quiero dar por seguro, obviamente, porque el fútbol siempre sorprende. Lo habíamos hablado un poco en off. Racing pasa a ser lo que se conoce como underdog. El underdog. El underdog, que para los que no sepan sería como el equipo que puede llegar a ser un batacazo. Claro, la sorpresa. Que no se espera mucho, pero Central obviamente es el claro favorito local. Viene a aplastar al otro Gigante de Avellaneda. Ojo, porque si hay un deporte que da sorpresas, es el fútbol. Así es. Y este formato premia la sorpresa, justamente. Por ende, vos decís Racing por actualidad es candidato a salir campeón. No. En este formato, ¿es candidato a salir campeón? Sí, porque todos son candidatos. Porque todos son candidatos, exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
A ver, vamos a hablar de los cuartos. River juega contra Gimnasia, recordemos también la otra llave, que Gimnasia viene de ganarle a Vélez, un Vélez completamente desanimado, la gente fortinera sabe que es un Vélez medio pelo, media máquina, y justamente no le costó mucho a Gimnasia poder ganar este partido. Favorito River. Sí, de a la local. pelea, pero Sí. ojo, River es un equipo sumamente malo. Y no lo digo por ser hincha de Boca, objetivamente. No, pero un la equipo participación de los octavos de final dejó que decir. sumamente verde. Gimnasia, a mi criterio, actualmente, si hablamos de rendimiento, es mejor equipo. Así que ojo con Gimnasia. No me la voy a jugar con el resultado todavía, lo dejamos para el PRODE. Y contame rápidamente qué fueron los partidos de cuarto que ya se jugaron. Hablemos de resultados. Así es. Ya tenemos semifinalistas. El primer semifinalista del interior, Belgrano de Córdoba, que venció al otro equipo del interior, que era Unión de Santa Fe, pasó con contundencia y yo creo que se declara ser un poco uno de los posibles favoritos de llegar a la final. Buen equipo Belgrano. Buen equipo Belgrano. Muy buen equipo. Y después el otro, Argentinos Juniors, que le ganan el alargue a Huracán, un partido duro, trabado. Y es el otro, no sé si candidato, pero es el otro. También es un buen equipo. Sí. Te traigo un dato que sí, capaz que la gente no sabe. Con los cuartos se estrenó una nueva adquisición para el fútbol argentino, que es la cámara del goal line. Hay una nueva cámara que se va a implementar desde los partidos de cuarto en adelante hasta la final, que es una cámara que está en la línea de gol justamente para cuando sea una polémica de si entra o no la pelota, tiene una posibilidad el VAR de testificar esa cámara. Claro, como una especie de ojo de halcón en el tenis. Un poco sí. Para ver ahí exactamente dónde, la posición de la pelota, básicamente, ¿no? Bueno, bien. Por fin llegó. Hace años que está en Europa, llegamos. Sí. Bien, muy estamos bien. a 20 años atrasados, pero estamos adaptándonos. Lo importante es que llegó. Vamos con el pro de rápido de los dos partidos que quedan de cuartos. Te la jugás. Central Racing. Resultado. Yo creo que va a ser una victoria cuasi contundente del equipo canalla y voy a decir un 2-1. Yo voy a morir en la mía. Porque yo dije que Independiente le ganaba a Central 1-0 y yo voy a morir en la mía. Por más que la lógica diga otra cosa, yo voy firme y si me muero, me muero. Pero me muero con mis ideales intactos. Racing 1-0. Felicidades a Rosario Central por ya haber pasado a las semifinales. Para los que no se acuerdan, Leo no tiene muy buena suerte con el tema de los pros. La sorpresa. Y juega Maravilla titular, me Así que es. Sí, gol de Maravilla. Ya está. Mirá que viene. Se lesionaba en la Pobre Maravilla, no llega al calentamiento, pobre Maravilla. Y River Gimnasia. River Gimnasia. Arranco yo. 2-0 Gimnasia. Yo creo que gana River, pero por penales. Empatan 1-1. Ok. Bueno, ya está. Vamos a ver quién gana el PRODE. La semana pasada ganaste vos por goleada. Yo de 8 resultados, le voy a ser sincera a la audiencia, erré 7. 7 de 8 erré, muchachos. O sea, hoy son 2. Porque ya tenemos 2 resultados puestos. Hoy son 2. Veremos cómo va. A ver, vamos a pasar rápidamente a lo que es el tenis, que después quiero que hablemos de ajedrez. Para que digan que no somos un programa polideportivo. Vamos a hablar de tenis. Tengo el minuto tenístico. Tenemos la acción de los argentinos. Se está jugando, te cuento, el Master 1000 de Roma, en Italia, en la capital italiana. Y pasaron los tenistas de nuestro país. Ya todos quedaron eliminados, lamentablemente. Pero vamos a repasar resultados. En primer lugar hablamos de Tommy Echeverry, la mejor raqueta de Argentina. Quedó eliminado en segunda ronda ante el italiano Mattia Bellucci por 5-7, 6-2 y 6-3. Vamos con Camilo Hugo Carabelli, a quien tuvimos la posibilidad de ver en vivo, al Brujo, cuando lo vimos acá en Challenger de Rosario. El campeón del Challenger de Rosario cayó en primera ronda frente al kazajo Alexander Shevchenko por 6-3, 4-6 y 7-6. Vamos a Francisco Cerúndolo, la segunda mejor raqueta argentina. Cayó también en tercera ronda ante el italiano Lorenzo Musetti por 7-6 y 6-4. Vamos con Mariano Navone, que también cayó en tercera ante el serbio Mečedović, 4-6, 6-3, 6-4. Y el último que quedaba en pie, que llegó a los octavos de final, era Thiago Tirante, que ayer cayó frente al ruso Medvedev, 6-3 y 6-2. Fue la última esperanza argentina que se apagó en el Master 1000 de Roma. Que fue un buen torneo, positivo para Tirante, ganó 3 partidos, sumó muchos puntos. Pero bueno, el tenis sudamericano está bastante flojo en el último tiempo del circuito y no parece que esté cambiando la tónica en una superficie como el polvo de ladrillo, que suele ser más amigable con el tenis sudamericano. O sea, recordemos que grandes exponentes del tenis sudamericano como Vilas, Gurten, Clerc,
el mismo Nalbandián, Del Potro, Gaudio, Coria, siempre han tenido como esa predilección por el polvo de ladrillo como superficie favorita. Cuestión que el tenis actual está dejando bastante que desear en ese sentido y los sudamericanos les está costando un poco más. Se están jugando los cuartos de Roma, hoy se jugaron los 2 primeros partidos, no tengo resultados a mano, pero la semana que viene obviamente que vamos a hablar del desenlace de este torneo. Mañana se juegan los otros 2 partidos y quién está en cuartos obviamente y quién es el candidato a ganar el torneo. Jannik Sinner, el local, el número 1 del mundo, que está a 3 partidos de convertirse en el campeón más joven de todos los torneos Master 1000 en el tenis. Y que está sin contrincante, ¿no? No tiene un rival. Está a 3 partidos de ser... No tiene techo, como se diría. O sea, si gana Roma, gana todos los Master 1000 y es el candidato número 1, recontra número 1, a ser campeón de Roland Garros. Así que así está el tenis. Vamos a hablar de las fichas, de los peones, de las reinas y de los reyes. Y vamos a hablar del tablero, pero no de la política. Vamos al ajedrez. Y una noticia de Faustino Oro, orgullo nacional. Faustino Oro proclamado oficialmente como gran maestro de ajedrez, el segundo más joven de la historia. No pudo batir el récord de ser el primero, pero a los 12 años, el segundo más joven de la historia, así que... ¿Qué estabas haciendo a los 12 años? El señor Leonardo Bazán. Estaba jugando al tenis, me estaba yendo a Carlos Paz de viaje y estaba jugando al GTA Vice City. Esa era mi infancia a los 12 años. Bastante sana. Sí, la Bastante verdad que sí. No, yo jugaba a la pelota, me estaba yendo a Carlos Paz también. ¿Qué hacen los pibes de ahora a los 12 años? Tal cual. Comparemos eso. Sí. Y lo tenés a Faustino Oro, que de la nada se dedicó a ser un gran maestro del ajedrez. Esto fue en el Festival Internacional de Ajedrez en Cerdeña, España. Y bueno, ya lo empiezan a apodar colegas del mundo del ajedrez, grandes figuras, por ejemplo Magnus Carlsen, entre otros, que es el más conocido, Magnus Carlsen, lo empezaron a apodar como el Messi del ajedrez, por su virtud y por su cortedad. ¿Y cómo sigue el camino de Faustino? El 15 de mayo, este viernes, da inicio el Oro Chess Challenge en Oslo, Noruega, donde va a estar compitiendo y bueno, ya va a dar sus primeros pasos como gran maestro. Pero bueno, obviamente momento coronación de gloria y desde acá un aplauso para él, orgullo argentino, que un joven, tan joven, valga la redundancia, representa al país de esa manera ante el mundo. Puedo decir un dato que obviamente el factor humano es impresionante, pero el dato del tiempo me destruye. ¿Sabes cuándo arrancó Faustino Oro a jugar el ajedrez? ¿Cuándo? En la pandemia. Ok. Ayer, estamos contando, ayer en tiempo y él ya... A los 6 años. ¿Estamos hablando 6 años atrás? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Tal cual. A ver, Octa, quiero que hablemos rápidamente, antes de pasar al segundo tema y venir con la entrevista. También hoy tenemos entrevista del mundo del deporte. Así es. Así que seguimos a puro deporte hoy. Quiero que hablemos de la prelista de la selección. La prelista de 55 jugadores que presentó Scaloni. El máximo que podía presentar, presentó. Así es. Quiero que hablemos rápidamente. ¿Hubo alguna ausencia o alguna presencia que te llamó la atención? Y yo creo que la ausencia que a todo el mundo le llama la atención es Pablo Dybala. Exactamente. Yo no tengo el dato, perdonen, la verdad que acá estoy flojo de papeles. No sé si lo puede incluir en una próxima lista o con esta prelista tiene que achicarla. Ese dato yo no lo tengo. Yo creo que no puede directamente. Creo. Ok, o sea que se quedó sin mundial. Así parece. Y lo que es altas en esta prelista, el arquero de River. El arquero de River. De gran presente tenía que estar. Y también recordemos que se habló en su momento el arquero de Racing, Facundo Cambeses, Tarzán Cambeses. A ver, la semana que viene, por una cuestión de tiempo, me gustaría que hablemos de jugadores del fútbol argentino en esta prelista y que hagamos ahí un mini debate de quiénes van a ser los que queden para vos y quiénes van a terminar abandonando esa lista definitiva. Pero bueno, tenemos un poquito de todo. Vamos a ir al segundo tema. Seguimos con el especial GTA Vice City. Creo que nadie en la historia de la radio hizo un especial GTA Vice City para música, pero nosotros somos pioneros en esto. Perspectiva es pionera en especiales falopa. Te cierro con... Me preguntaste cuál es tal vez el jugador que más me sorprendió estando en esta lista y es Gaby Rojas, el jugador de Racing. Sí. Me sorprendió la verdad que esté en la lista. Sorpresa. Sí. Grata. Para mí buen jugador también igual. Sí. Con un presente un poco flojo, pero grata. Sí. Pero bueno. A ver, vamos a ir con el segundo tema del día de hoy en este especial y después volvemos con Nehuen López, que ya lo tenemos acá en los estudios. Como decía hoy, a ver,
practicante, taekwondista. Le voy a preguntar cuál Quinto es el dan. término, le voy a preguntar cuál es el término exacto, porque una persona que boxea es boxeador. Una persona que hace taekwondo es taekwondista. Puede ser. Lo vamos a recibir triple medallista de oro, representando al país en muchos países, Creo que es poniéndose la bandera argentina en es todo el mundo. es el invitado deportista más condecorado. Ahora No vamos, quiero apostar, pero debe ser. Si no es el primero, está ahí. vamos a hablar con él sobre toda su carrera y sobre varias curiosidades sobre el mundo del taekwondo y de las artes marciales. Así que vamos con el segundo tema, no perdemos más tiempo y seguimos con perspectiva.